Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema de ahora es de ecuaciones algebraicas. Sí, el primer ejercicio que tenemos nos dice un estudiante de ingeniería compra en una tienda de electrónica 8 motores y 6 baterías en 50,40. La diferencia entre los valores de los productos es de 4,20. Determina el precio en dólares del producto más económico. Entonces me está pidiendo aquí que encuentre del más barato. Listo, entonces ¿cuál es más barato entre una batería o un motor? No sabríamos determinarlo directamente, sino el momento que planteemos las ecuaciones. Listo. Lo primero que me dice es que compramos 8 motores y 6 baterías. Entonces, si yo sumo 8 motores más 6 baterías, me dice que el costo es de 50,40. Listo. La diferencia entre los valores de los productos es de 4,20. O sea, me está diciendo que si yo resto motores menos baterías, el costo o la diferencia entre estos dos me dice que es de 4,20. Listo. Ahí yo tengo planteadas dos ecuaciones. Sí, con lo cual yo voy a formar mi sistema de ecuaciones. Sí, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas. Entonces, el sistema tiene solución. Debemos recordar que siempre nosotros para poder encontrar solución, el número de incógnitas que yo tenga tiene que ser igual al número de ecuaciones que yo tenga. Sí, si no, el sistema no tendría solución. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, la primera parte es que ustedes logren plantear las ecuaciones. Es muy importante que ustedes lo logren hacer, ¿sí? Entonces, revisemos cómo hicimos el planteamiento de las ecuaciones, simplemente cogiendo la información que me dice aquí y pasándola de texto a ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, el método para resolver esto, hay varios métodos, ¿sí? Para resolver sistemas de ecuaciones. Uno de ellos es el método de sustitución, en el cual podemos despejar una variable y reemplazarla en la otra ecuación. Otro método sería el de utilizar variables o el de multiplicarle a uno de estos y hacer el de suma y resta, que también es un método muy viable. Y por el momento vamos a utilizar ese método. Entonces, yo puedo decir que a esta ecuación, ¿sí? A esta ecuación 2, yo le voy a multiplicar por 6. ¿Por qué le multiplico por 6? Le multiplico por 6 para que me queden 6 baterías aquí abajo y se puedan eliminar con las 6 baterías que yo tengo acá arriba. O la podría multiplicar por menos 8 para que me quede 8 motores y menos 8 motores de tal manera que se simplifique. Sí, entonces reescribiendo la ecuación me quedaría lo siguiente. Me quedarían 8 motores más 6 baterías es igual a 50,40. Y la nueva ecuación que me quedaría abajo sería 6 motores más o menos, más bien dicho, menos 6 baterías es igual a 4,20 por 6. 4 por 6 me daría 24 y 6 por 4 $1.20. Sumados me darían 25,20. Sí, entonces yo tendría aquí 25,20. ¿Qué he logrado con esto que acabamos de plantear? Sí, nosotros podemos hacer una suma entre estas dos. Una suma entre estas dos ecuaciones, por eso se llama el método de adición y sustracción. Entonces, el momento que yo sumo, ¿cuánto me quedaría? 6 motores más 8 motores, me quedarían 14 motores. 6 baterías menos 6 baterías se eliminarían, me quedaría 0. Y si yo sumo esto de acá, 50,40 más 25,20, me quedaría 75,60. Y listo, ahí yo ya tengo despejado y si ustedes se dan cuenta, ya me queda solo una incógnita que sería motores. Finalmente yo pasaría este 14 a dividir y me quedaría entonces que los motores o el precio de un motor ha sido igual a 75,60 dividido para 14. Hacemos la división
Y me quedaría entonces a 5,40. Entonces 5,40 ha sido el precio de cada motor. ¿Sí? Hemos determinado ya el precio de cada motor. Recordemos un poquito de cómo sería la división. Entonces tendríamos por acá, recordemos que nosotros en el examen no tenemos calculadora, entonces debemos hacer esto a mano. Entonces 75,60 dividido para 14. Para nosotros poder resolver esta división, como tenemos un decimal, tenemos varios caminos. El que yo más les aconsejo es eliminar los decimales directamente. Sí, ¿y cómo eliminamos los decimales? Me fijo cuántos decimales tengo en el valor de acá, en el divisor, en el dividendo. Sí, y yo me doy cuenta que tengo un decimal. Entonces, lo que yo hago es multiplicarle por 10. Sí, le multiplico por 10 a mi valor de acá. 14 por 10 sería 140. ¿Por qué por 10? Porque tengo un decimal. Entonces, si yo tuviera dos decimales, tendría que aumentarle dos ceros. O como nos enseñaban por ahí en la escuela, le aumento tantos ceros como decimales tenga. Entonces, del momento que yo le aumente ese cero, automáticamente la coma desaparecería. Listo. Y ahora sí procedemos a la división. 756 dividido para 140. Entonces, más o menos la división tendrían que hacerle 75 dividido para 14, que sería lo más directo, que me daría a 5. Y voy a probar con ese valor a ver si es que sí me sale. Entonces, 5. 5 por 0, 0. De 6, me estarían quedando 6. Esto vámonos con otro color. Sí. Ya, entonces 5 por 0, 0. De 6, me quedan 6. 5 por 4, 20. De 5 me estarían quedando, o de 25 me estarían quedando 5, llevo 2. Y 5 por 1 me da 5. Y los 2 que llevaba, 7. De 7 me quedaría 0. Entonces, aquí me quedaría 0. Sí, miren cómo estamos operando. 5 por 0, 0. De 6, 6. 5 por 4, 20. De 25, 5. Llevaría 2. Y 5 por 1, 5 más los 2 que llevaba, 7. 7 menos 7, 0. Entonces me ha quedado 56. Como el número que yo tengo aquí es menor que el número que yo tengo acá, entonces está correctamente la división, ¿sí? Está bien este resultado de aquí. Ahora, 56 dividido para 140 ya no me alcanza, entonces yo debo sacar los decimales. Entonces ahí es donde yo aumento una coma, ¿sí? Aumentaría una coma y aumento un 0 acá, ¿sí? Listo, ahora sí. 560 dividido para 140. Entonces, 560 dividido para 140 me daría a 4. Entonces, 4 por 0, 0. De 0, 0. 4 por 4, 16. De 16 me quedaría 0 y llevo 1. Y 4 por 1, 4. Y el 1 que llevaba, 5. De 5, 0. Entonces me ha dado como resultado, como ya me queda 0 en el residuo, me ha dado que la división es 5,4. ¿Sí? Y 5,4 es lo mismo que 5,40, ¿no? Recuerden que los ceros a la derecha de la coma ya no importan, porque aquí puedo tener ceros infinitos. Entonces, bueno, aquí está un poco el repaso de cómo se tendría que hacer la división. He encontrado el valor de los motores, 5,40. Ahora, no me está preguntando directamente, o yo no sé si es más barato el motor o más barata la batería, entonces tengo que encontrar el otro costo. ¿Y cómo encuentro el otro costo? Pues en esta ecuación de aquí me parece ideal encontrar. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación,
me quedaría M. ¿Cuánto es el valor de M? 5,4 menos el de la batería. Y me dice que esto es igual a 4,20. Entonces, si yo despejo, me quedaría 5,4 menos 4,20 es igual al precio de la batería. Le pasé a la derecha para hacerle positiva únicamente. ¿Sí? Este pasa a sumar acá y este pasaría a restar. 5,40 menos 4,20 me va a dar un resultado de 1,20. Entonces he encontrado el costo de la batería y me dice que es igual a 1,20. Ahí nosotros tenemos ya resuelto el sistema de ecuaciones, sé el precio de los motores y sé el precio de las baterías. Ahora, ¿por cuál de ellos me pregunta? Dice, determine el precio en dólares del producto más económico. ¿Cuál ha sido el producto más económico? Entonces, el más económico ha sido 1,20. 1,20 y mi resultado correcto sería esta opción A. ¿De acuerdo? Y avanzamos. Entonces, el siguiente problema me dice, dos ruedas están unidas por una correa transmisora de movimiento. La primera tiene un radio de 12 centímetros y la segunda tiene un radio de 36 centímetros. Cuando la primera ha dado 48 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Listo. Y aquí es bastante importante que nosotros seamos un poco lógicos, ¿sí? O que nos imaginemos la realidad. Sí, si es que la primera rueda tiene un radio de 12 y la segunda tiene un radio de 36, ¿cuál creen que vaya a dar más vueltas? ¿La primera que es más pequeña o la segunda que es más grande? La primera. La primera, ¿verdad? Porque es más pequeña. Supongamos que nosotros recorremos desde el punto C hasta el punto D acá. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas más va a dar la una? Entonces, si esta de aquí arriba, o más bien dicho, la de acá abajo, da 3 vueltas, la de acá daría una sola vuelta. ¿Por qué? Porque es la relación entre la una y la otra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esa relación. Esa relación me dice que el radio de la primera es 12. Pongamos de la segunda más bien. 36 sobre 12. Sí, esto me va a dar una relación de 3. Sí, eso quiere decir que cuando la grande dé una vuelta, la pequeña dará 3 vueltas. Sí, eso quiero que me entiendan ustedes aquí. Entonces apuntémosle aquí al lado. Cuando la pequeña dé 3 vueltas, la grande dará 1. Listo, una vez apuntado esa condición de ahí, ahora sí me fijo. A ver, me dice que la pequeña ha dado 48 vueltas y puedo hacerle como una regla de 3. Pongamos aquí. Vueltas. Y acá pongamos la rueda. Sí, me dice que la rueda pequeña daría 3 vueltas. O más bien dicho, la relación sería de 3 a 1. Entonces yo aquí tendría 3 y por acá tendría 1. O no le planteemos así, más bien. Sí, planteémosle como una ecuación mejor. Entonces, yo ya sé que esta de aquí va a estar dando más vueltas, o la pequeña va a dar más vueltas que la vuelta grande. Y me dice, la primera ha dado 48 vueltas. Entonces, ahí es donde yo tengo que usar esta relación que yo tengo aquí, que es de 3 a 1. Para yo saber directamente, ¿sí? Es esto de aquí lo que debo hacer. Entonces, la grande dará, o una vuelta de la grande, equivale a 3 vueltas de la pequeña. Listo. Y ahora me dice que, ¿cuál de ellas es la que yo quiero saber? La grande, porque la primera me dice que ha dado 48 vueltas. Entonces, 48 de la
pequeña, ¿a cuántas vueltas de la grande equivaldrá? ¿Sí? ¿Cuántas vueltas de la grande equivaldrá? ¿Qué será lo que ustedes tendrán que hacer directamente? ¿Qué se les ocurre para encontrar directamente esto de aquí? Regla de 3. Claro, para 3, ¿qué tendría que multiplicar o que dividir para 3? ¿De cuál quiero saber? ¿De la más grande o de la más pequeña? De la más grande. Entonces, ¿qué haré? ¿Dividiré o multiplicaré para 3? Divide. Dividir para 3, muy bien. Entonces, 48 dividido para 3 va a ser igual al número de vueltas que dé la grande. 48 dividido para 3, ¿cuánto me da? 12. 12, ¿seguro? 16. 6. Eso sí, 16. Entonces, me estaría diciendo que la grande ha dado 16 vueltas. Esa es la idea. Más que plantear aquí, lo importante es darnos cuenta simplemente con la lógica que es lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, una vuelta de la grande me dice que equivale a 3 vueltas de la pequeña. Si yo sé que la pequeña dio 48 vueltas, lo lógico va a ser que la grande dé menos vueltas. Entonces, como la relación es de 3, yo voy a dividir para 3 para saber cuántas vueltas ha dado la grande. Y ahí ya tendría la solución, que como ustedes pueden observar, ha sido el literal B. Ok, entonces avanzando con el siguiente problema, me dice, una bicicleta tiene dos ruedas de distinto tamaño. La primera de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera haya dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Una vez más, ¿de cuánto será la relación? Si me dice que el radio de la una es de 25 y del otro es de 75, ¿cuánto es la relación entre la una y la otra? Si yo divido 75 para 25, ¿a cuánto me da? 3. A 3. A 3, ¿no es cierto? Entonces, me dice, cuando la primera es la pequeña, haya dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? ¿Qué tendré que hacer? ¿Multiplicar por 3 o dividir para 3? Dividir. Dividir para 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya directamente pueden simplemente decir que 300 dividido para 3 y pueden encontrar el valor de 100, que va a ser el número de vueltas que ha dado esa. Sí, simplemente con lógica, chicos. Aquí necesitan más lógica que nada. Si la relación es de 3, ¿no es cierto? Porque este radio es 25 y este es 75. Entonces, si esta da 3 vueltas, esta dará 1. Ahora, me dice que la pequeña ha dado 300. Como la relación es de 3 a 1, entonces 300, la otra dará 100. Simplemente divido el valor de esto para la relación y me va a quedar esto de acá. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? ¿Qué tal si me dice que la rueda grande ha dado 300 vueltas? ¿Ahí qué tendré que hacer para encontrar el de la pequeña? Ya no tendré que dividir para 3, sino tendré que multiplicar, porque van a ser más número de vueltas. ¿Sí está clara esa partecita de ahí? Sí, Liz. Sí, profe. Ya, entonces cuando yo encuentro la relación, ¿no es cierto? Siempre la pequeña va a dar más vueltas. Siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo quiero encontrar el de la más grande, dividiré. Sí, porque me están dando el valor de la pequeña. Ahora, si me dieran el valor de la grande y quieren encontrar el de la pequeña, lo que yo tendría que hacer es multiplicarlo en cambio. ¿De acuerdo? Entonces pongamos aquí la liñita de fracción. Y listo. Vamos a hacer el recorte. El siguiente problema me dice, la longitud de un terreno rectangular es el triple del ancho. Si la longitud B se aumenta en 40 y el ancho H en 6 metros, el área del terreno se duplica. Calcule las dimensiones del terreno. Entonces, bueno, grafiquemos el terreno por aquí. Y la primera condición que me dice, la longitud de un terreno rectangular es el triple que el ancho. Entonces, el triple que el ancho. Entonces, si el ancho es, ¿qué variable me decía? H, ¿no es cierto?
Y me dice que la base será el triple, entonces esto de aquí valdrá 3h. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, o sea, yo sé que aquí yo tengo la base, ¿no es cierto? La longitud. Ya, yo tengo ahí, aquí el valor de la base. O que me dice que es el largo. Pero ¿qué relación me está diciendo? Me dice, a ver, el largo es el triple que el ancho. Entonces, si yo sé que el ancho es h, la longitud va a ser el triple, va a ser 3 veces h. Sí, si nosotros nos ponemos a pensarlo con números, ¿qué querrá decir esto? Que si este vale 2, este valdrá 6, el triple. ¿Ya? Hasta ahí. Después me dice, si se aumenta 40 metros de largo y el ancho en 6 metros, el área de este terreno se duplicará. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Ahora, ¿cuál sería el área de este terreno primeramente? Sí. Entonces, yo aquí voy a tener una área, ¿no es cierto? Y esta área va a ser igual a base por altura, o largo por ancho, o lo que es igual a 3h por h. ¿Sí? Entonces, esta área sería igual a 3h al cuadrado. Ahí yo ya tendría esa área de ese rectángulo normal. Ahora, después, ¿qué me dice? Que si a ese rectángulo yo le aumento, entonces va a ser un rectángulo un poquito más grande. Y me dice que si a ese rectángulo yo le aumento 40 en el largo, o sea, aquí yo ya tendría, sabía que esto valía 3h y ahora dice que le aumento 40. Y acá me dice que al ancho, que era h, se le aumenta en 6. Me dice que esa área va a ser igual o que va a ser el doble del área anterior. A 2 veces el área. Pongámosle área 2. ¿Sí? Al área que encontramos después, ¿sí? Va a ser igual al doble del área que nosotros teníamos de este rectángulo de aquí. Aunque aquí está 2 igual a 2A, está medio confuso. Editemos eso. Borremos este 2. Sí. Pongámosle como subíndice nomás. Sí, esa área 2 va a ser igual a 2 veces esta área de acá, que es la condición que me está diciendo. Entonces, listo. ¿Cuál sería esta área? Yo sé que va a ser igual a 2 áreas y va a ser igual a base, que sería 3h más 40, y multiplicaría a la altura, que sería h más 6. Entonces, listo. Ahí yo ya tendría, miren, tengo una ecuación, tengo 2 ecuaciones de acá. Sí, entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder encontrar? Primero, ¿cuántas incógnitas tengo? Aquí tengo una y dos incógnitas, ¿verdad? A y H. Y acá también tengo A y H. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? A mí lo que me interesa encontrar es el valor de las dimensiones del terreno, o sea, la base y la altura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? En vez de A, yo puedo reemplazarle 3h al cuadrado. Entonces, yo voy a coger esto de aquí. 3h al cuadrado. Y lo voy a reemplazar acá. En este valor de acá, en esa A. Listo, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 por 3h al cuadrado es igual, abramos de este lado también, 3h por h me quedaría 3h al cuadrado, más 3h por 6 me quedaría 18h, más 40 por h me quedaría 40h, y más 40 por 6 me quedaría 240. Entonces vamos poniendo los cuadrados. Aquí es 3h cuadrado. Aquí 3h por h también me daba 3h al cuadrado. Y listo, voy teniendo ya los valores. Si yo resuelvo 2 por 3h me quedaría 6h al cuadrado.
que sería igual a 3h cuadrado más 58h y más 240. ¿De acuerdo? Hasta ahí yo ya podría comenzar a resolver. Como ustedes se fijan, me está quedando una ecuación de segundo grado. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una ecuación de segundo grado? Yo tengo que buscar una manera de poder factorar esto de aquí. Entonces, bueno, le paso todo al lado izquierdo. Y el momento que yo le paso al lado izquierdo me quedaría 6h al cuadrado menos 3h al cuadrado. Me va a quedar solo 3h cuadrado. 3h cuadrado más 58h. Y más, perdón, menos 58h. Como está sumando pasa a restar. Y menos 240. Esto es igual a 0. Tengo esta ecuación de segundo grado. Listo. ¿Cómo factoraríamos esto de aquí, por favor? ¿Cómo factoraríamos eso de ahí? Y que de 240. Sí, pero va a ser un poco complicado encontrar esos valores. Entonces yo les recomendaría ahí aplicar más bien la fórmula general. Recordemos la fórmula general que me decía. La fórmula general me dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces es menos b cuadrado más menos la raíz no es menos b cuadrado, es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahí nosotros tenemos la fórmula general. Entonces recordemos, ¿cuál es el valor de a o cuál sería el valor de a? A para este caso sería igual a 3, b sería igual a menos 58 y c sería igual a menos 240. Entonces resuelvan por favor por fórmula general, reemplacen los valores de aquí de a, b y c y díganme en cuánto les salen los valores de x. Entonces, claro, lo que me está saliendo aquí es directamente me va a salir dos valores de x posible, me va a salir un x igual a 22,83 y me va a salir un x igual de menos 3,5. Ahora, ¿cuál de estos valores creen ustedes que valga? O sea, h, ¿no? Aquí, h y h. ¿Cuál de estos dos debería yo tener en cuenta? ¿El positivo o el negativo y por qué? Coménteme Belén, por favor. Belén Vergara. Lisen, perdón, tenía que hacer una cosa y no pude poner mucha atención. Bueno, vamos con alguien más. Profe, H es la altura, ¿verdad? H es la altura, sí. Sería el positivo porque no creo que haya altura que sea negativa. Exactamente, no va a haber una distancia negativa, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado alguna vez que les digan, no, mi terreno mide menos 3 metros. Imposible, ¿verdad? Entonces, la respuesta de esta partecita, la negativa, no me serviría para nada, ¿sí? Esta de acá no la voy a tomar en cuenta. Y trabajaría únicamente con la altura de 22,83. Ahora, si yo ya encontré este valor de altura 22,83 y yo me voy a las opciones, ¿cuál de las opciones me sirve? Veamos, la primera opción me dice altura 3,51, imposible. La opción B me dice altura 22,83, ok, esa sí me sirve. La C también y la D no, porque me dice altura de 46. Ahora,
Lo que tendría que encontrar es el valor de la base. Y el valor de la base me dice que era 3 veces la altura, ¿verdad? Eso me estaba diciendo acá. Sí, que el valor de la base es 3 veces la altura. Entonces, lo vamos a llevar con flechitas para que no, de pronto no se pierdan de dónde saqué. Y me estaba diciendo ahí que la base es igual a 3 veces la altura. Y si yo multiplico 3 por 22,83, ¿cuánto me da? 68.49. Muy bien, 68,49. Entonces, 68,49. Esos van a ser mis resultados. Si tanto este de aquí, un valor de altura de 22,83 y un valor de la base de 68,49. Pero se dan cuenta cómo he tenido que plantear las ecuaciones aquí, plantear el área, acá darme cuenta que el valor de la base era 3h más 40, el de la altura, o sea, coger lo que me está diciendo el enunciado, resolver la ecuación y una vez que yo resuelvo la ecuación, sí ya encontrar, o sea, encuentro uno de los valores y una vez que encuentro uno de los valores, despejo en una ecuación que haya encontrado en cualquier parte del ejercicio para encontrar. Pero obviamente, vean, aquí está mucho más fácil encontrarlo, si se dan cuenta. Entonces ahí encuentro. Listo. Ok, pasamos al siguiente problema. Me dice, el área total de un cubo es de 15,000 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería su área en decímetros cuadrados? Ahora, para hacer esta transformación de aquí, la manera más fácil, sí, para mí la manera más fácil de hacer esto va a ser esta de aquí. Bueno, tenemos 15,000 centímetros al cuadrado. Nosotros directamente no sabemos cuántos decímetros cuadrados o cuántos centímetros cuadrados hay en un decímetro cuadrado. Pero lo que nosotros sí sabemos es directo en decímetros y centímetros. Entonces, por eso es que para mí el método más óptimo para resolver esto es esto de aquí. ¿Sí? Tienen centímetros, ¿no es cierto? Un decímetro, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Cuántos centímetros hay en un decímetro? Emily, ¿cuántos centímetros hay en un decímetro? 10 centímetros. 10, correcto, muy bien, gracias. Pues tendría 10 centímetros. ¿Ya? Pero ahora, lo que me está pidiendo es en unidades al cuadrado, ¿no es cierto? Yo tengo acá centímetros cuadrados, entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado. Entonces, esto de aquí, yo lo elevo al cuadrado. Y de igual manera esto de acá. Sí, porque de ahí que yo me sepa la relación en cuadrados, decirles que un centímetro tiene, o que un decímetro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados, de pronto sea más complicado. Entonces, preferible es así. Yo sé la relación de decímetro a centímetro y elevo ambas al cuadrado. Y ahí sí ustedes van a darse cuenta que centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se va a simplificar. 2 al cuadrado sería 100, ¿verdad? Y me quedaría que esto ha sido igual a 15,000 decímetros sobre 100. Porque ya el centímetros al cuadrado con centímetros cuadrados se me va a ir, ¿verdad? Y 10 al cuadrado me queda 100. Entonces, por ahí es que me queda 15,000 dividido para 100. Y decímetros, que son las unidades que me quedaron, decímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí igual simplifico. ¿Cuántos ceros tengo abajo? Tengo 2 ceros. Simplificaré con 2 ceros de arriba. Entonces, me ha quedado que esto es igual a 150 decímetros al cuadrado. Esto es igual a 150 decímetros al cuadrado. Y ahora ustedes me van a decir, pero profe, yo no tengo expresada ninguna así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, 1.5 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1. Entonces, esto está haciendo 1,5. 1,5 por 10 al cubo. Recuerden que cuando
tengo este tipo de multiplicaciones y está positivo el exponente, yo recorro los espacios hacia la derecha. Entonces tendría 1, 5 y 2 espacios más. 1500. 1,5 por 10 al cuadrado sería 1,5 por 100. ¿Sí? O que sería igual que 150. Y acá 1,5 por 6 sería 15 y 5 ceros más. Listo, entonces esta partecita de aquí también es importante. 10 a la 0 es 1. 10 al cubo es 1000. 1.5 por 1000 me daría 1500. 10 al cuadrado es 100. O bueno, lo que yo les decía es simplemente recorro la coma 6 espacios. Un espacio estaría en 15 y me sobran 5 espacios. Entonces aumento 5 ceros más. Como puedo ver, entonces la solución de mi ejercicio ha sido esta de aquí. 150 decímetros al cuadrado. Sí, Kevin, dinos. Ok. Ok, chicos, avancemos con el siguiente problema. Me dice, con base en el caso, calcule la edad de Darío. Juan le preguntó a Darío su edad, a lo que él le contestó que si suma el año en el que nació, más el año en el que tendrá 30, y le resta la suma del año actual con el año en el que tendrá 60, entonces obtendrá el resultado de su edad actual menos 80. Entonces, vamos ahí, planteemos esta ecuación que me está dando aquí. Miren, si sumas el año en el que nació más el año en el que cumplirá 30 y le resta la suma del año actual con la del año en el que tendrá 60, entonces obtendrá el resultado de su edad actual menos 80. Entonces, ¿cómo plantearíamos, chicos? Con la regla de 3. No una regla de 3, no podríamos plantear con regla de 3. Tenemos que plantear una ecuación. Lo que les pregunto es cómo planteamos esa ecuación. No sabemos el año en el que nació, ¿no es cierto? Listo, entonces miren, vamos a tratar de pasar primerito todo lo que yo tengo en texto a tratar de pasarle a una ecuación. Entonces, lo primero que yo les recomendaba es que planteemos variables. Y decía que X sea igual al año en que nació. ¿Qué otra variable más podemos plantear? Por ahí me dice el año en el que tendrá 30, ¿no es cierto? Entonces, X más 30 decíamos que era igual al año en que tendrá 30 años, lógicamente. Por ahí me decía el año en el que tendrá 60, entonces X más 60. Recuerden que para saber eso, simplemente le sumo al año en el que nací, los años que voy a cumplir y voy a saber el año. El año en el año en que tendrá 60, listo. ¿Qué otra variable más necesitamos? Por ahí me dice del año actual, ¿no es cierto? Yo podría decir que A sea igual al año actual. ¿Y el año actual qué sería? Sería el año en el que nací más mi edad actual, que sería E. Nos pongámosle acá que esa variable E sea igual a mi edad actual. Listo. Lo que yo he hecho aquí es aclarar un par de cosas de lo que va a significar para que no me queden dudas de cuando yo planteé el ejercicio. Entonces, me dice, la suma del año en el que nací. Listo, entonces voy planteando eso. El año en el que nací va a ser X, ¿verdad? La suma del año en el que nací, que va a ser X, más el año en el que tendré 30. El año en el que tendré 30 decíamos que es X más 30. Y se le resta. Restamos la suma del año actual. ¿Cuál es el año actual? Sería A, o que sería el equivalente a X más mi edad actual. La resta de esto con el año en el que tendrá 60. ¿En qué año tendré 60? En el año, la suma, perdón. X más 60. Listo.
Y me dice que esto sería igual a mi edad actual, habíamos dejado como E, menos 80. Entonces, listo, miren, aquí está la parte clave del ejercicio. En ir planteando, a ver, si sumo el año en el que nací, X, más el año con el que tendré 30, X más 30. Se le resta, y ojo con esta parte de aquí, es muy importante, y le resta la suma, o sea, yo le resto la suma. Cuidado, vayan a restar solo el año actual. Me dice, le restas la suma, entonces menos, y por eso puse paréntesis. ¿La suma de qué? El año actual. ¿Cuál es el año actual? Es el año en el que nací más mi edad actual. Entonces, de X más D. Más porque me decía que era la suma de el año en el que cumpliré 60. Entonces, X más 60, que será ese año. ¿Sí? Si a esto le resto esto de acá, me dice que tendré la edad actual menos 80. Entonces, edad actual menos 80. Lo siguiente que voy a hacer es romper los paréntesis, porque eso es lo primerito que debería hacer. Entonces, para romper los paréntesis, aquí ya puedo sumar estos dos de aquí. Me quedaría 2x más 30. Y como yo tengo un menos antes de ese signo, todos los que están ahí adentro van a cambiar de signo. Entonces yo tendría menos x, menos e, menos x, menos 60. Y esto va a ser igual a e menos 80. Listo. Yo trato de resolver esto que tengo aquí y trato de simplificar los términos. Entonces, miren, tengo 2x menos x y menos x serían 0, se eliminarían las x. Pero cambiémosle un poquito esto, el espesor, para que no se tache lo que estoy simplificando. Entonces, 2x menos x y menos x se eliminarían. ¿Qué me queda? Más 30 menos 60. Entonces, ¿y la e? ¿Qué hago? ¿Paso todas las letras al lado izquierdo o todas las letras al lado derecho y los números los dejo en el lado izquierdo? Entonces me quedaría 30 menos 60 más 80, porque ese 80 está restando en la derecha, pasará a sumar. Y me queda que es igual a e más e. Sí, porque esta e que estaba restando acá pasó a sumar. Entonces, 30 menos 60 y más 80, me quedaba 50. Entonces, 50 sería igual a e más d, que serían 2d. Finalmente, 50 dividido para 2 ha sido igual a e. Y he podido determinar que entonces la edad actual ha sido de 25 años. Y esta va a ser mi solución. Mi edad actual ha sido 25 años. Pero ojo, sí, es importante hacer esto que yo hice aquí arriba para que ustedes tengan claro todo lo que deben ir reemplazando en la ecuación. ¿Sí? Y al final ustedes se van a dar cuenta. De entrada parecería que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, x y y, en la misma ecuación. Pero después se van a dar cuenta que no, que o sea, yo sí puedo simplificar y que se me van las x y que me queda únicamente en función de... Entonces, es importante que ustedes vayan notando eso. Vamos a un recorte y se los voy a pegar. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, Leonardo compró 5 veces el número de vacas que de cerdos. Si hubiera comprado 8 cerdos más y 12 vacas más, obtendría el triple de vacas que de cerdos. ¿Cuántos animales adquirió Leonardo? Entonces, de igual manera, chicos, intenten plantear las ecuaciones, por favor. Ya. Tenemos entonces las ecuaciones. Me dice que Leonardo compró 5 veces el número de vacas que de cerdos. Entonces, si igual a vacas es igual a cerdos, tendría que multiplicar por 5 al número de cerdos porque son menos. ¿De acuerdo? Después me dice, si hubiera comprado 8 cerdos más y 12 vacas más, ¿qué hago? Entonces, vacas más 12 es igual a cerdos más 8. Pero me dice que es el triple. Entonces, como el número de cerdos va a ser menor, siempre yo le multiplico al menor. Entonces, tendría el 3 aquí. Tengo mi sistema de dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, entonces tiene solución. Ahora vamos a hacer por el método de sustitución, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el método de sustitución? Que despejo una variable y reemplazo en la otra. Entonces, listo. Aquí ya tengo despejado vacas, entonces aprovechemos. Me dice que vacas es igual a 5 cerdos.
Entonces, voy a decir que esta sea mi ecuación 1 y que esta de acá sea mi ecuación 2. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la ecuación 2 voy a reemplazar lo que tengo en la ecuación 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría? En vez de vacas más 12, yo tendría ahora 5C más 12 es igual, abramos el paréntesis de acá, 3C más 24. Sí, en la ecuación 2 estoy reemplazando vacas. En vez de vacas estoy poniendo 5C. Y aquí ya me quedó solo una incógnita que sería C. Me quedaría 5C menos 13 es igual a 24 menos 12. 12. Listo. Entonces aquí finalmente me quedaría que 12 ha sido igual a 12. Y si yo ya paso a dividir, me quedaría que C entonces ha sido igual a 6. Con eso yo he encontrado el número de cerdos. Pero me está pidiendo cuántos animales compró. Y animales no es solo cerdos, animales también son vacas. Entonces tengo que encontrar cuántas vacas tengo. Para yo encontrar cuántas vacas, aquí en esta ecuación de aquí, está facilito encontrar. Me dice que vacas es igual a 5 veces el número de cerdos, que yo encontré que habían sido 6. Entonces, yo puedo decir que vacas han sido 30. Y ahora sí, lo que me está preguntando es el número de animales. Entonces, el número de animales va a ser igual a vacas más cerdos. Y el número de animales, entonces, ha sido igual a 30 más 6. Y me da como resultado, entonces, que el número de animales ha sido igual a 36. Y ahí sí yo ya tengo la solución del ejercicio. Porque ahí estoy encontrando el número de animales que yo tengo, que es lo que me está preguntando. Ojo que no me está preguntando ni solo por cerdos, ni solo por vacas. Me está preguntando por la suma de los dos.